para hablar de la tercera ola, tendríamos que decir que aquí se pone en cuestionamiento esa, vamos a llamarle, el sujeto político del feminismo. Tanto en la primera como en la segunda ola no había duda. ¿Quién es el sujeto político del feminismo? Son las mujeres, ¿no? Es más, se habla de la mujer, ¿no? La mujer ha sido violentada, la mujer ha sido desigual, la mujer no ha tenido derechos. Pero sigue habiendo de alguna manera una, podríamos decir, una representación de las mujeres en torno a características que fueron impuestas, consideradas, mostradas por cierto tipo de feministas, blancas, occidentales, de raza, bueno, ya dije de raza blanca, tal vez de clase media y heterosexuales, ¿no? Entonces, desde ahí se hacen las reflexiones feministas. Y entonces, mujer en realidad comparte estas características, ese término mujer. ¿Qué da pie a la tercera ola? Y ahí tenemos que también hablar del contexto. Estamos hablando de la caída de las ideologías, de una sociedad totalmente transformada, posmoderna. A nivel intelectual ya se están haciendo otros reclamos, hay otras observaciones antropológicas, sociológicas y políticas, y entonces ese sujeto político mujer empieza a ser cuestionado. Primero, por esto que le vamos a llamar nosotros interseccionalidad, que es, hay muchas categorías sociales, esas categorías sociales deben reconocerse como construidas, o sea, no es que tú tengas y nazcas con esa categoría. Por ejemplo, raza. La raza también debe verse como una construcción social, la etnia, etcétera, la edad, ¿no? Aunque también nosotros podríamos ver un desarrollo biológico de un ser humano, nosotros construimos la noción de joven, viejo, ¿no? Niño. Entonces, esas categorías sociales son atravesadas por lo que le vamos a llamar género, ¿no? Que es la diferencia sexual. Pero desde el punto de vista del feminismo o de estos feminismos, el género es muy importante, es la relación primaria de poder, así va a ser nombrado, es la relación primaria de poder. Cuando tú naces, te nombran niño, niña, y en ese momento ya están determinando un tanto tu destino o ya les están dando una vía. Determinismo es algo muy fuerte, ¿no?, para hablar, pero ya le están dando un cauce a tu vida en ese sentido de ser niño o de ser niña. Entonces, se va a empezar a observar cómo esa relación de poder no va a ser lo mismo de acuerdo a tu raza, de acuerdo a tu etnia, de acuerdo a tu clase social, que eso ya lo habían dicho las feministas socialistas, no va a ser lo mismo de acuerdo a tu país de origen y dónde resides actualmente. Por ejemplo, el feminismo chicano, ¿no?, que sí trae una reflexión en torno a la raza, ¿no?, pero también una reflexión en torno a las condiciones de vida de las personas que viven en las fronteras, que viven entre dos culturas, sin ser una cultura, sin ser la otra cultura. Pero, como tú también lo mencionabas, esta palabra género es tal vez una de las grandes características, si le quieres llamar, de la tercera ola. Aunque ya empezaba a gestionarse, ya empezaba a hablarse académicamente a partir de los años 50, más que nada, la categoría de género va a permitir o va a abrir la puerta también a la comprensión de otras cosas. Por ejemplo, la identidad sexual, la identidad de género, perdón, la orientación sexual, que eran cosas que también se nombraban, pero no tanto. Y ahora va a adquirir mucho peso, mucho énfasis. Porque, como te lo estaba mencionando, si bien el feminismo siempre se reconocía el sujeto político como mujer, en el género, el sujeto político también puede ser un hombre, porque es una persona que también ha sido generizada, ha sido condicionada socialmente a tener ciertos comportamientos, pero que de alguna manera puede empezar a cuestionar esa construcción social. Y entonces se nos unirán, ¿no?, a las feministas, se unirá o saldrá, yo siempre lo pienso más como que es un derivante más que se nos una como algo externo, sino que se deriva a partir de estas propuestas de género, pues el movimiento gay, ¿no? Toda la cuestión de las luchas, le vamos a llamar sexogenéricas, ¿no?, de identidad de género, de expresión de género, de orientación sexual. Y eso es algo que tal vez en la primera, en la segunda ola, ni siquiera se avisoraba o no con tanta fuerza.
vamos a hablar de que no con tanta fuerza o no con tanto énfasis. Si quieres poner un ejemplo, en 1970, alrededor de 1970, se hacen la primera Convención de la Mujer, así se fue nombrada, Convención de la Mujer en la Ciudad de México. En esta convención estaba ese tufillo que te digo sobre el patriarcado. Tal vez no se nombra patriarcado en la declaratoria de esa convención. Estoy hablando de una convención internacional en donde vienen mujeres de todos los países y hablan sobre las condiciones que tienen cada uno. Pero ya había un tufillo de esa desigualdad y que tenía que ver con otras características y con otras categorías sociales. Pero en 1995, en la cuarta conferencia internacional, esto ya es lo básico, ¿no? Hablar de las diferencias de mujeres negras, de mujeres indígenas, de mujeres pobres, de mujeres de clase media, de mujeres... O sea, ahí sí ya hay una distinción bastante clara. La presencia de las lesbianas va a ser muy importante, aunque todavía no vemos con tanta fuerza, o de hecho no lo vemos, la presencia de las mujeres trans, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo que nos va a estar definiendo en las próximas reuniones o convenciones internacionales, porque ahora, más que nunca, el sujeto político como mujer heterosexual de ciertas características que habían impuesto las mujeres occidentales es sumamente cuestionado, ya no se sostiene. Y, por ejemplo, en este caso también se me estaba olvidando hablar de las feministas que están desde otra cosmovisión cultural, que es el feminismo árabe. ¿Hay un feminismo árabe? Por supuesto, pero obviamente no comparte las características de las occidentales. Nosotros tenemos otros valores occidentales muy propios de nosotros. Y allá también tienen una reflexión en torno a su condición desde sus propios valores culturales. Y entonces hay una crítica muy importante por parte de estas autoras que desde el oriente, ¿no?, desde el otro lado del mundo, dicen nosotras también estamos presentes y también queremos que nos reconozcan como feministas, aunque no estemos de acuerdo con todos los postulados del feminismo que es occidental. Vamos a llamarle con sus palabras. Feminismo occidental, feminismo de otras corrientes culturales. Es como una constante. Cuando un análisis o una propuesta empieza a tener éxito, hay mucha gente interesada y mucha gente que es también arribista, ¿no? Y que sin conocer bien la propuesta o ese análisis, empieza a hacer alusión a ese análisis, a esa propuesta. Y empieza a adjudicarse, a decir, yo también la conozco, yo también la puedo hacer. Y creo que eso es lo que pasa después de todo con el género. Porque el género fue una puerta, una herramienta, una gran llave utilizada por feministas académicas en los años 70, porque de alguna manera le permitió tener bases teóricas bien fundamentadas que también les permitían hacer lazos y conexiones con otras teorías, no solamente feministas, sino que tenían que ver con teorías antropológicas, psicológicas, etcétera. Entonces les permitió hacer ese lazo desde el punto de vista académico que abrió un poco más el panorama a los estudios, a los problemas de las mujeres y después veríamos que también de los hombres. Sin embargo, el éxito de los estudios de género también lo que ha provocado, y eso lo dice Joan Scott, ¿no?, en su libro de Historia y Género, ella dice, lo que ha provocado es que a veces pareciera que la palabra es lo políticamente correcto, lo que es aceptado, porque ya no escuchamos feminismo como las brujas, las mala onda, las enojadas, las gruñonas, las que siempre están de malas, ¿no? Esas son todas las alusiones que cuando tú escuchas feminista, tal vez alguna vez en tu vida te los han dicho, pero cuando tú escuchas género, tal vez no. Entonces empezó a utilizarse como la palabra políticamente correcta, ¿no?, la aceptada en ámbitos académicos y después en el ámbito político, por ejemplo. Entonces, yo creo que es muy pertinente decirles, para que se les caiga tal vez esa, o se desilusionen, que el género sale precisamente también del feminismo. No puede entenderse el género sin el feminismo, porque es como tirar a la basura todas las reflexiones, es como si una teoría surgiera de la nada y ningún teórico
del conocimiento, ningún epistemólogo te va a decir efectivamente no hay nada que tenga que ver con nada, no hay ninguna teoría que surja de la nada, perdón. Entonces, el feminismo puede verse tanto teóricamente como movimiento, pero por supuesto que promueve los estudios de género. Ahora, yo tengo otra como analogía en torno a los estudios de género, que es que mucha gente cuando pensaba en la teoría de género o en esta perspectiva analítica, pensaba en un zaguán. Si todavía recordamos un poco qué es un zaguán, pues es una puerta muy grande, por ejemplo, donde entraban las carrozas, los caballos, etcétera, pero había una puertita chiquita para la entrada de las personas, ¿no? Entonces, cuando se pensaba en género, se pensaba que abrías la puertita chiquita, y en realidad no, abriste el zaguán completo. ¿Qué quiere decir esto? Que no le abriste la puerta a la igualdad entre hombres y mujeres en términos de hombres y mujeres heterosexuales, por ejemplo, sino que le entraste también al tema de la orientación sexual, de la preferencia sexual, de la identidad sexual, de las masculinidades. Entonces, si las mujeres han sido construidas socialmente como mujeres, eso quiere decir que los hombres también han sido construidos socialmente como hombres. Su masculinidad, su virilidad es una construcción social y por tanto también puede ser cambiada. Si son agresivos, si son posesivos, celosos, violentos, etcétera, quiere decir que también pueden ser transformados. Entonces, ¿por qué no entrarle también a la transformación? Y es como también dar paso a aquello que fue el feminismo de no te dejes, empodérate, no eres débil, no eres una persona que tenga que ser menos. También puede ser, tú también puedes cambiar, no necesitas ser violento, no necesitas ser de esta manera. Eso también se abrió. Y también se abrió el panorama de, en realidad todos somos heterosexuales, solamente es una condición psicológica, mental, un problema, una enfermedad, ser homosexual, o en realidad también hay un condicionamiento social, hay una construcción social que nos dice, ¿seremos heterosexuales o no seremos? ¿No? Y eso ha causado un estrago actualmente definitivo, ¿no? Entonces se abrió la gran puerta de ese zaguán que también trae la palabra género. Feminismo hablaba de mujeres, hablaba de desigualdad y después fue ampliándose, pero con la palabra de género entran todos y todas o todes, ¿no? Cuando no sabemos ponerle la definición a una persona, ¿no? Estamos hablando de eso que cuando tú te subes al metro de la Ciudad de México ves, ¿no? Defiende tus derechos de la comunidad LGBTTI, que es lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual. Entonces es una gran comunidad que habla de toda la problemática de la cuestión de género. Tiene que ver con tu expresión, con tu orientación sexual, con tu biología, tiene que ver con todo. Y ahí hay una complicación y una complejidad, increíble, porque estamos acostumbrados a vernos como sociedad, a vernos como personas solamente en una dicotomía. Hombres, mujeres, heterosexuales, y se acabó. Y todo lo que está lejos de eso está mal, ¿no? Y no queremos verlo y nos tapamos los ojos. Y el género no. El género permitió que nosotros pudiéramos empezar a cuestionar también esas construcciones.